¿Qué tal, chicos? Muy buenos días. Estamos en una nueva edición del curso de razonamiento verbal. Hoy día, 6 de noviembre del año 2020, vamos a trabajar un tema sumamente importante. Importante porque por lo general siempre vienen los exámenes de admisión. Además, considerando que la Universidad San Marcos es una de las universidades que toma este tema, pero en diferentes formas, ¿no? Porque lo toma en textos discontinuos, los toma en textos mixtos, los toma, por ejemplo, en textos dialógicos. Entonces, las preguntas por extrapolación es un tema donde vamos a analizar diferentes situaciones o casos en los cuales la misma lógica del texto puede ser trasladada a otra situación, ¿correcto? Es importante recordar que cuando hablamos de extrapolación estamos refiriendo a dos términos muy importantes, ¿no? Extra, que significa fuera de, ¿correcto? Y polo, ¿no es cierto? O polación, que significa lado o lugar. Entiendo las preguntas de extrapolación como aquellas preguntas que manifiestan conjeturas o suposiciones a partir de la lógica de un texto determinado, ¿correcto? En este caso, podemos decir que lo que hace la extrapolación es hacerse preguntas proyectivas, ¿correcto? Proyectivas, o sea, pensando, mejor dicho, en el futuro a través de conjeturas, ¿correcto? Sabiendo y entendiendo eso, entonces podemos desarrollar ese tipo de textos, ¿correcto? Ahora, muchas de las preguntas por extrapolación también pueden ser entendidas como preguntas por inferencia, o sea, sacar una información a partir de lo que no es evidente, pero que podemos sobreentender. Pero para llegar a ese proceso, lo primero que tenemos que definir es lo que es la extrapolación e identificar de alguna u otra manera, a partir de los textos, qué preguntas están en esa lógica, ¿correcto? Te vamos a empezar primero con preguntas del nivel básico. ¿Esto qué quiere decir? Preguntas que hacen referencia a elementos textuales o no textuales, en casos, digamos, que tengan que ver con la relación del propio texto o que se aleje de esa relación también. Entonces veamos el texto número 1. Lo que he querido hacer en este texto es dividir el texto en tres ideas básicas o principales y luego contestar las preguntitas que se nos están manifestando. ¿Correcto? Dice el texto número 1 lo siguiente. Enamorarse suele producir una sensación de euforia, lo que eleva en el cerebro la concentración de neurotransmisores como la dopamina. Entonces, podemos decir, por ejemplo, que enamorarse, ¿no es cierto? Trae como consecuencia la euforia, ¿correcto? La euforia, según lo que se dice. Entonces, lo que hace es eleva, ¿correcto? La concentración de neurotransmisores. En este caso, ¿no es cierto? Se está hablando de ¿qué? Se está hablando aquí de lo que sería la dopamina, ¿correcto? De eso se está hablando. Ahora, además dice lo siguiente, ¿no? Dice lo siguiente. Según Giuseppe Amara, psicólogo especializado en familia, algunas personas que no quieren perder tal sensación se encaprichan vez tras vez y no formalizan ninguna relación. O sea, las personas se encaprichan con el enamoramiento, las personas se ¿correcto? Encaprichan con el enamoramiento, ¿correcto?
de tal manera, por si acaso, ¿no es cierto? De tal manera que según lo que dice, nunca formalizan una relación. Es como la famosa frase, estoy enamorada del amor, ¿no? Simplemente eso, ¿no? Simplemente por la transmisión o por la sensación del enamoramiento más que del compromiso como tal, ¿no? Finalmente dice, esa sensación va disminuyendo y se entra en la siguiente etapa, en la que aumenta la oxitocina, hormona que genera una sensación de calidez y apego profundo. O sea, mira, después de la dopamina pasamos a esa sensación de calidez, y apego. Sensación de calidez y apego. Eso se produce por ¿no es cierto? Eso se produce por la oxitocina. ¿Correcto? Ahí está, por la oxitocina, ¿no? Además, dice lo siguiente, ¿no? Aunque la etapa eufórica del amor romántico es muy placentera, Amara afirma que puede nublar el juicio e impedir que se vean los efectos de la otra persona. O sea, claro, ¿no? El amor idílico, ¿no? La primera etapa, o sea, podemos hablar que la primera etapa conlleva al amor idílico. Claro, ¿no? Eso quiere decir que uno ve los errores, ¿no es cierto?, de la otra persona cuando se enamora, digamos, o está en la primera etapa del enamoramiento, ¿no? Por consiguiente, los especialistas no recomiendan el matrimonio hasta que la pareja se haya conocido lo suficiente para mantener una buena relación. O sea, es mejor estar en esta etapa que en esta, ¿no? Primero la etapa de dopamina está bien, ¿no? Porque por ahí parte, ¿no? Pero si no llegamos a esta, entonces simplemente eso no asegura de repente un éxito en la relación como tal, ¿no? Definitivamente, ¿no? Ahora vamos a ver, dice, ¿cuál es el tema central del texto? Esa pregunta no es una pregunta de extrapolación, es una pregunta por jerarquía textual. Entonces, si te preguntan el tema, tienes que hablar del asunto, de lo que está hablando el propio texto. Entonces acá podemos decir que estamos hablando de qué. Acá estamos hablando de la racionalidad del amor, el conocimiento de la pareja, las paradojas del matrimonio, la biología y el arte, o la euforia que suscita el amor. Claro, ¿no? La euforia que suscita el amor. Alternativa E. La euforia que suscita el amor. ¿Correcto? Ahí está. Muy bien. Ahora, esa pregunta es una pregunta de extrapolación porque dice, si una pareja se casara de forma prematura, entonces, si una pareja se casara antes en la etapa de dopamina, ¿no es cierto?, ¿qué pasaría en ese caso? El matrimonio podría acabar en desilusión, ¿correcto? Claro. El matrimonio podría acabar en desilusión. Por eso, por ejemplo, recomienda Amara, ¿no es cierto? Por eso recomienda que es mejor que la pareja se haya conocido lo suficiente para mantener una buena relación, si no acabaría en la desilusión. ¿Correcto? Vamos al otro texto del nivel básico, que sería el texto número 2. Dice el texto número 2 lo siguiente, ¿no? En el idioma se encasilla el mezquino espíritu de nacionalidad. Cada pueblo admira en su lengua el non plus ultra de la perfección y se imagina que los demás balbucean una tosca jerga. O sea que cada pueblo quiere imponer su lengua, ¿no es cierto? Podemos decir que cada pueblo, ¿no es cierto?, quiere imponer su lengua como
como signo de dominación y superioridad, ¿correcto? Superioridad. Ahí está. Eso, de alguna manera, es lo que dice al inicio del texto. Además, dice lo siguiente: los griegos menospreciaban el latín y los romanos se escandalizaban de que Ovidio hubiera poetizado en lengua de hiperbóreos. Si los teólogos de la Edad Media vilipendiaban a Mahoma por haber escrito el Corán en arábigo y no en hebreo, griego o latín, los árabes se figuraban su lengua como la única gramaticalmente constituida y llamaban al habla de Castilla al-jamía o la bárbara. Tras el francés, que no reconoce speak fuera de sus revelais, viene el inglés que mira un ser inferior en el extranjero, incapaz de leer a Shakespeare en el original. Y sigue el español, que por boca de sus reyes ensalza el castellano como la lengua más digna para comunicarse con Dios. O sea que estamos dando un recuento histórico y literario, correcto, sobre la justificación, correcto, ¿no es cierto?, del poderío y la superioridad, correcto, de algunas lenguas, correcto, de algunas lenguas como tal, correcto, ahí está. Finalmente dice lo siguiente el texto, ¿no? Finalmente dice lo siguiente: como el idioma contiene el archivo sagrado de nuestros errores y preocupaciones, tocarle nos parece una profanación. Si dejáramos de practicar la lengua nativa, cambiaríamos tal vez nuestra manera de pensar, porque las convicciones políticas y las creencias religiosas se reducen muchas veces a fetichismos de palabras. La mitología es un dialecto, una antigua forma una enfermedad del lenguaje, ¿no? Entonces, se dice acá lo siguiente: con el verbo nacional heredamos todas las concepciones mórbidas acumuladas en el cerebro de nuestros antepasados durante siglos y siglos de ignorancia y barbarie. La lengua amolda nuestra inteligencia y deforma como el zapato deforma el pie de la mujer china, ¿correcto? O sea, mira, la lengua amolda nuestra inteligencia y deforma, ¿no es cierto? Amolda y deforma. La lengua amolda y deforma nuestra inteligencia, correcto, y convicciones, correcto. Eso es lo que hace la lengua, correcto. Eso es lo que dice el propio texto, correcto. Finalmente dice el texto además lo siguiente, ¿no? Dice: por eso no hay mejor higiene para el cerebro que emigrar a tierra extranjera o embeberse en otras literaturas. Claro, ¿no? Mientras conozcamos más lenguas, tendremos un concepto mucho mayor y mucho más amplio del conocimiento, pues, ¿no? Eso es verdad también, ¿correcto? Ahora dice lo siguiente, la pregunta 3. Se puede conjeturar, una pregunta proyectiva, una pregunta de extrapolación, se puede conjeturar razonablemente que el autor apreciaría a un individuo a un individuo, chicos, que busque aprender varios idiomas, ¿correcto? Alternativa C. Busque aprender varios idiomas, ¿correcto? Alternativa C. La pregunta 4, ¿no es cierto?, dice también lo siguiente: si un inglés, pregunta de extrapolación, no proyectiva, dice: si un inglés estuviese en contra del chauvinismo lingüístico, o sea, de la nacionalización, o mejor dicho, de creerse más porque utiliza una lengua, entonces, ¿qué pasaría? Concordaría con la actitud del poeta Ovidio.
¿no es cierto? Alternativa C. Concordaría con el poeta Ovidio. ¿Correcto? Y finalmente, para terminar el nivel básico, dice, ¿no es cierto? Dice la pregunta, a ver, dice la pregunta 5. Se puede suponer, pregunta de extrapolación, se puede suponer que frente a una obra teológica escrita en persa, los teólogos medievales habían reaccionado ¿con qué? Habían reaccionado con virulencia, ¿cierto? Con virulencia, alternativa de virulencia. Así terminamos el nivel básico, ¿correcto, chicos?